todos, buen día. Jóvenes de telesecundaria, seguimos nuestras clases virtuales de los videos, de los temas de geografía que tienen que estar trabajando dentro de la secundaria en estos momentos. Es decir, ya lo que habíamos comentado en la última sesión, tanto ustedes como las demás asignaturas tienen que también estar al pendiente de lo que se está trabajando dentro de las secundarias en estos momentos. Es decir, qué formas o qué mecanismos están implementando, llevando a cabo para poder trabajar los contenidos respectivos o pertinentes dentro de este momento. La asignatura que estamos trabajando en este momento con ustedes, la cual es geografía, es decir, conocer y reconocer qué está pasando dentro de la Tierra, dentro de esta esfera de vida en la cual nos desarrollamos, básicamente es importante. Lo complicado, lo complejo de esta situación es que geografía únicamente, como ya hemos mencionado, solamente se ve en un solo curso. Es decir, solamente sus alumnos van a trabajarlo en primero de secundaria. Y estamos hablando de alumnos de 12 y 13 años, relativamente en promedio, a los cuales hay que empezar a generarles una conciencia geográfica, una conciencia social de lo que está a su alrededor pasando, quién vive, cómo viven, qué países hay, que somos parte de un gran universo, una pequeña parte de un gran todo, inclusive un gran todo de otro grandísimo todo aparte del mismo, y por ello es complicado. Es complejo que esta materia o esta asignatura como tal le genere demasiada conciencia a los alumnos. Si bien ya en otras asignaturas con ustedes hemos tratado de trabajar la parte del pensamiento, de la conciencia, de la consigna y de generar esta idea crítica del alumno, de ustedes mismos, de preocuparte y ocuparte, qué está pasando alrededor de nosotros, realmente cuando regresamos a nuestras clases secundarias y las tratamos de adecuar al nivel de lo hablamos de forma mística y mágica en la normal, en las clases de pensar y analizar, nos topamos con una gran pared en la secundaria, porque realmente el interés que tienen nuestros alumnos de estos temas es mínimo o nulo realmente. Es decir, lo que mencionamos en algún otro video. Al alumno le es igual de significativo dónde está Veracruz, dónde está China, dónde está Júpiter, porque realmente bajo su contexto local, su contexto vivencial, va a ser poco probable que el alumno viaje alguna vez a Veracruz en mediano plazo o vaya a otro país en su vida inclusive. Ya ni siquiera hablar de una idea del espacio en general con respecto a lo que conlleva el espacio como tal mismo, el tamaño y la dimensión de esto. Por ello mismo, los temas de geografía muchos se han acotado principalmente a aspectos que tienen que ver de una u otra forma con la vida cotidiana del individuo, del ser humano, de la condición social. Y precisamente en la semana anterior hablábamos un poco de los conflictos territoriales. Si bien sus trabajos hablan bastante de esto, qué bueno que se hayan dado cuenta de que realmente lo complicado y lo complejo que resulta para una sociedad respetar y hacer respetar sus posesiones personales. Es decir, ¿por qué limitamos y delimitamos nuestros alcances, nuestros avances y nuestros ataques? Desde algo que puede vincular en la parte de formación cívica y ética, formación ciudadana, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la dignidad del otro, y que de una u otra forma, al ser materias de ciencias sociales, ambas están íntimamente vinculadas, a su vez con la historia misma. El tema de hoy de geografía se centra principalmente en algo que se llama IDH, es decir, el tema es qué es el IDH o propiamente qué es el índice de desarrollo humano. Esto estará también vinculado de una u otra forma con el ámbito numérico, el ámbito de las matemáticas, el ámbito de proporciones, de promedios, de porcentajes, para poder entender esto. Es decir, no podemos entender ninguna de nuestras asignaturas sin poder trabajar con las demás. Y por ello, una de estas materias importantes en el ámbito geográfico es hacer un poco uso y explotación del ámbito matemático. Es decir, la palabra índice de desarrollo humano, si lo entendíamos, el índice, es decir, algo que indica, hasta inclusive en la mano, en los dedos, el dedo índice, que señala, que indica, que manifiesta, que marca, que pone y predispone a algo. Es decir, es esto específicamente, hay que indicar. Eso es un índice, algo que nos va a mostrar o demostrar lo que está pasando ahí. Después de analizar muchos datos previamente, los índices nos van a dar todo desmenuzado. En poquito es esto. Es lo que tienes que saber. Ya los cálculos matemáticos se verán por detrás, en general.
de desarrollo humano. Es decir, el desarrollo como tal, algo que crece, algo que va expandiéndose, como la palabra que utilizamos en nuestro lenguaje diario, que está desarrollando, que está potencializando, que está dando a conocer más que nada. Pero, ¿qué cosa es esto? Índice de desarrollo humano, hay que ver qué se está desarrollando. Vamos a identificar, a indicar cómo el ser humano está desarrollando, qué medidas está tomando a consideración para desarrollarse. Porque también, de una u otra forma, hablamos que alguien se está desarrollando, o es decir, está mejorando su vida, cuando pensamos socialmente que tiene más dinero, que tiene una mejor casa, y hasta ahí. Puedo decir, pues, fulanito sí creció, se desarrolló, se potenció. Sí, pero esto es un término muy banal, muy frugal, muy sencillo. Hay que desmenuzar un poquito más estos tipos de estadísticas. Y ahora que estábamos en el año del censo, justamente este tipo de escalas numéricas, de estimaciones, de cálculos, van a permitir saber y entender hacia dónde estaba avanzando México. El punto de esto, para entender si estamos creciendo o no, hay que hacer una comparación. Es decir, hay que compararnos o en su defecto hay que medirnos contra otros. De una u otra forma, en la competencia es la única forma de saber si realmente estamos creciendo o no estamos creciendo. Es decir, si hiciéramos este contraste con ustedes mismos, como materia, como asignatura, y contra ustedes mismos, podemos indicar que Guadalupe, Vladimir, Fausto han crecido de una otra forma si los comparamos con su medición de primer semestre. Y si hacemos un corte un poco más pequeño, deben de haber crecido algo desde que empezamos las clases de geografía, por algunos conocimientos. Es decir, intelectualmente se están desarrollando de forma humana. Es decir, hay que hacer los comparativos porque no puedo decir yo he crecido con respecto a quién, contra quién, o qué estoy midiendo, contra qué estoy comparando. No puedo decir que crecí si no lo comparo con alguien. Crecí a raíz, en razón de quién. Por eso es importante decir, esto de desarrollo humano vamos a medirlo, cuantificarlo a escalas internacionales y nacionales. Solo así podremos darnos cuenta dónde estamos rankeados. Ya ustedes como maestros tienen algunas connotaciones de esto, algunos conocimientos respecto a las pruebas de enlace, las pruebas PISA, las mismas pruebas que nos ayudan a medirnos, inclusive las pruebas que ustedes en un futuro estarán haciendo, se siguen haciendo de la misma forma, los selectivos de ingreso al sistema educativo mexicano. Y al fin y al cabo, ustedes compiten contra otros de su misma área, de su misma expertise, para poder entender esto. Por eso es importante entender estos comparativos sociales, porque el ser humano siempre estamos en carrera, en comparación, en contraste, porque sonaría muy irreal decir México ha crecido muchísimo, sí, pero si lo comparáramos contra quién, contra Alemania, entonces decimos, no ha crecido nada. Si lo comparamos contra San Vicente, puede ser que sí, haya crecido. Nota, buscar dónde queda San Vicente y las Granadinas. ¿De quién estoy hablando? Ok, eso está en su pequeña tareita. Tómelo como consideración. Continuando entonces. Es decir, este índice de desarrollo humano va a ser un indicador que nació de la mano de las Naciones Unidas, básicamente, para entender cómo están sus agremiados, sus miembros, para ver cómo vamos progresando básicamente, y que básicamente, como acabo de mencionar previamente, mide el desarrollo de cada país. Básicamente, otra vez repitiendo esto que es básico, para entender que de aquí en adelante haremos lo demás, ha tenido varias variables, es decir, varias cosas que van a estar cambiando. O sea, ustedes en la matemática ya vieron lo que son las variables, inclusive en las tesis, una variable dependiente, una variable codependiente, es decir, cosas que van a tener que manejar ustedes como una terminación, una terminología idónea como maestros. Y estas variables que van a decir cuánto crece un país van a ser tres fundamentalmente. Es decir, tres cosas vamos a poder tomar los estudiosos de la materia para entender esto. La primera de ellas, la esperanza de vida. Es decir, ¿qué esperanza tiene una persona de vivir en tal o cual país? Y de acuerdo también a la época, porque estas esperanzas de vida han ido cambiando conforme han pasado los años. La media de vida de un hombre y de una mujer mexicanos han cambiado mucho en los últimos 100 años, los últimos 200 o 500 años. En alguna época, alguien que llegaba a los 40, 50 años ya era alguien viejo. Si habláramos de la época azteca, precisamente por eso los fuegos nuevos eran cada 52 años, porque realmente era como que un corte de tiempo. Cuando alguien ya pasaba de esto, wow, había hecho maravillas.
por las guerras, por las cosas que había pasado. En Europa por las enfermedades, la peste y demás, también. Y bueno, aquí dejaré alguna pequeña actividad que es con respecto a una pintura, que es muy crítica o muy ácida con respecto a esto de la esperanza de vida, que se hizo en una época que justamente narraba los horrores de las muertes, de la peste, y que de otra forma algunos autores, algunos teóricos quieren retomar guardando proporciones drásticamente con lo que estamos viviendo actualmente, es decir, el COVID-19, el coronavirus, que si bien no se compara nada con la peste, con la fiebre española, con todas las enfermedades fuertes, las pandemias que ven en la historia de la humanidad, pero de otra forma es para hacer conciencia. Bueno, entonces el primero mencionamos que la esperanza de vida, el segundo, lo que ustedes están haciendo, el nivel de educación de un país, que aquí se centra principalmente en el nivel de estudios o grado académico de alguien, no tanto en el nivel intelectual, que eso es muy complicado, muy complejo medirlo, porque últimamente únicamente se está centrando en qué tan escolarizada es una sociedad, qué tan escolarizado es un país, es decir, cuántas personas tienen una certificación de tal o cual nivel. Y pareciese que en la última época muchas universidades se están centrando en parecía regalar los posgrados y ahora cualquier personaje ya es maestro, ya es doctor, cuando en otra época, que a ustedes no les tocó vivir, cuando tú hablabas de un doctor, hablabas de alguien grande de edad y que tenía un cúmulo de conocimientos encima, cuando alguien se hace una maestría, un posgrado, un doctorado, hablabas de alguien que había viajado, había conocido, había hecho, había investigado, había indagado y había creado. Y ahora parece que los eslóganes de muchas instituciones son, sigue estudiando todo el tiempo, sigue estudiando, y a menos antes de los 30 años serás doctor. Pero doctor ¿en qué? O sea, sí, obviamente dan un título como tal, un grado académico, pero no estás fomentando una experiencia como tal, un conocimiento. Es decir, aquí está este hándicap de que a veces qué tan bueno es generar tanta gente con grados académicos altos si realmente no están promoviendo un conocimiento de su vida misma, de su praxis, y nada más se dedican a replicar lo que está dentro de los libros. Por eso también la experiencia tiene que ir de la mano del conocimiento para que vayamos estudiando y aprendiendo y ser congruentes en la edad que tenemos con lo que sabemos y demás, y el grado académico para ir creciendo poco a poco sobre la par, ir aprovechando esto. Entonces ya hablamos de la esperanza de vida, de la educación y el ingreso per cápita, es decir, el ingreso económico que recibe cada persona en general dentro del año lectivo. Y bueno, si estuviéramos hablando un poco más de esto, entonces hablamos que son indicadores base de el crecimiento económico de un país, de una población. Y México ha ido creciendo básicamente. Aquí el punto es que el rango se mide de 0 a 1 y 0 es lo más bajo y 1 es lo más alto, cuando un país llega a crecer sustancialmente. Obviamente con esto, con todos estos cortes, estos cómputos, se va sacando términos en decimales. O sea, 0.7, 0.8, pero ya cuando alguien sube a 0.8, 0.9, quiere decir que está tocando el Olimpo del IDH con las manos. O sea, mientras está en el 8.8.9, quiere decir que, wow, está creciendo a niveles demenciales. Mientras más abajo estemos, pues bueno. Esas características que estaremos hablando fundamentalmente nosotros se centran en lo siguiente también. Es decir, para que se dé todo esto hay que analizar un poco la situación de vida, la situación social de los países. Cuando hablamos de esto, el desarrollo humano muy alto o el High Human Development, aquellos con niveles superiores al 0.8, lo que mencioné anteriormente, el desarrollo humano alto, Medium Human Development, que nos hablas de entre el 70 y 80%, es decir, bueno, estamos ahí, no al tope, pero ahí vamos. Desarrollo humano medio, el Medium Human Development, que nos habla entre el 50 y el 30%, y el desarrollo humano bajo, el Low Human Development, ya con una valoración va menos del 55%. Es decir, si un país está en este desarrollo, es muy preocupante. Estamos hablando de economías muy frágiles, con un nivel educativo muy bajo, con un ingreso económico muy deficiente en general, con políticas sociales muy deprimentes y que realmente estamos viendo países de índole tercermundista o vías de desarrollo, un futuro crecimiento o con el tópico que cada quien quiera hablar, básicamente, ¿no? Todos estos niveles nos van a hablar de algunas consideraciones importantes. Es decir, la educación es importantísima en un país.
Pero todo esto, bueno, se hacen cálculos para medir esto específicamente. Por eso vamos a hablar sobre los países importantes. Aquí que va a derivarse en su tarea, en sus actividades, del G8, del G14 y del G20. Es decir, ustedes tendrán que justificar quiénes son estos del G8. Obviamente esto ya lo van a encontrar en fuentes citados, ustedes no tienen que inventarse absolutamente nada. El G14 y el G20. ¿Quiénes son? ¿Cómo están integrados? ¿Por qué están ahí? ¿Desde cuándo están ahí en general? ¿Y qué han hecho para mantenerse en este puesto en general? Estamos hablando del G8, el grupo de los 8, el grupo de los 14, el grupo de los 20. Como dato anecdótico, dato curioso, México pertenece a alguno de estos grupos. Es decir, por muy mal que pensemos en la situación mexicana, realmente la economía mexicana como país, no hablando individualmente, eso es muy distinto, crece muchísimo a comparar otras partes del mundo. No quiere decir que tengamos una economía bullante y demás, pero México es de los pocos países del mundo, si no es que de los contados con la mano, que en los últimos 15, 8 años, siempre su crecimiento del Producto Interno Bruto había crecido, aunque sea 0.000001, pero habíamos mantenido creciendo poquito de poquito a poquito, cosa que otros países, incluso más poderosos que México, ven entrado en crisis económicas y demás allá. Para analizar esto, ya tiene algunas actividades mencionadas aquí. Otro, el punto de esto, buscar por qué la economía de España, la economía de Francia, la economía de Italia y la economía de Grecia se colapsaron en los últimos 15 años. En Europa, si estamos hablando de países que aparentemente son poderosos, por lo menos imaginamos, Europa es fuerte. Entonces, ¿qué pasó con España? ¿Qué pasó con Italia? ¿Qué pasó con Grecia en estos años con Francia, que Francia tiene un conflicto muy fuerte del último año. Si recordáramos, si viéramos noticias de los chalecos amarillos, ¿qué está pasando en las políticas francesas? ¿Por qué estábamos esto? ¿Qué tiene que ver con el desarrollo humano? ¿Qué está viendo en la economía que está fracturando toda esta parte? Haciendo un comparativo, tendrán que hacer un símil con Argentina. ¿Qué pasó en Argentina hace casi 20 años? Es decir, en los 90, ¿por qué hubo una crisis económica en Argentina? Pueden hablar de Kirchner, de la presidenta Kirchner, pues, eh, todos los políticos estuvieron en los 90 en esta parte en Argentina. Es decir, para que vayamos analizando toda esta parte. Y importante con el índice de desarrollo humano. En el mundo tenemos unas monedas muy poderosas, hablando del yen, hablando del dólar, hablando del poderosísimo euro, que básicamente se centra en la Unión Europea. La Unión Europea se crea hace algunos años, cuando ustedes eran muy jóvenes y bellos y pequeños, algunos más que otros, y ya saben a quién nos referimos en el grupo. Ok, esto se crea básicamente en Europa, la Unión Europea, para hacer un frente común de los países fuertes europeos contra Estados Unidos, es decir, una moneda que rivalizara contra el poderoso dólar. Y muchos países como España, como Italia y otros países como Francia dejan su moneda, desaparece. España tiene la peseta, Italia la lira, Inglaterra tenía la libra esterlina en su momento y se hace en la Unión Europea. Quiere decir que no todos los países de Europa entraron a la Unión Europea, aunque están en Europa, no todos entran en este grupo, es como el TLC guardando proporciones drásticamente en América, de un fin distinto, pero es un grupo comercial. Esto vendrá en otro tema posterior al análisis, pero aquí importante, en este último año y el año pasado, Inglaterra o Reino Unido, Gran Bretaña, tendrán que explicarme cuál es la diferencia entre esos tres, Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña, quiénes lo conforman, la Commonwealth y demás, porque es geografía al fin y al cabo, ustedes son maestros geógrafos y todólogos, tendrán que explicarme. Ok, entonces, ¿qué pasó en Inglaterra en el último año y medio con el Brexit? ¿Qué es el Brexit? ¿Por qué ha sido tanto caos, tanto show en Inglaterra con esto? Si han visto noticias en este último año, que espero que lo hayan hecho, no tendrá ningún tipo de inconveniente en identificar, analizar y vincular todo esto que estoy hablando en los últimos 5 minutos en este video. Sin más, por el momento terminemos esto y ya agradeciendo su tiempo, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana anterior y saludando a sus señoras madres allá. Hace unos días fue 10 de mayo y qué bueno que lo sigan apoyando en sus estudios y creyendo en ustedes allá. Gracias por todo y sigamos trabajando como siempre. Un placer con ver sus tareas. Han sido trabajos muy interesantes en las dos asignaturas. Gracias por su participación y sigamos comunicándonos en las redes de siempre, por vía WhatsApp, por Classroom o suscritos a este canal para que tengan notificaciones cuando estén llegando los videos y tengan la primicia de lo que vamos trabajando. Gracias por todo. Un placer seguir trabajando con ustedes y en Classroom checamos lo de las actividades de entrega. Un placer y saludos. Bye.